Estamos conectando con Científicamente Mujeres. Hoy día tenemos una súper invitada, Tatiana Camps, ya que nos va a comentar acerca de liderar desde lo femenino. Primero aquí estamos ya en vivo. Están llegando, se están conectando las personas. Gracias por estar aquí. Bien. Estamos aquí viendo cómo se conectan nuestros amigos y amigas. El día de hoy vamos a hablar con Tatiana Camps acerca de liderazgo femenino, desde lo femenino. Es un tema que es muy relevante. Ella publicó un libro acerca de esto y nos va a contar acerca de qué es liderazgo femenino, cómo lo ha estudiado ella en el tiempo. Ya, así que le voy a dar la bienvenida ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo a todas las personas que están llegando. Voy a darle la bienvenida a Tatiana Camps. Hola Tatiana. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por ser parte de las conversaciones de Científicamente Mujeres. Habíamos tenido un break con las conversaciones y ahora retomamos con todo y quisiéramos invitarte a ti para esta segunda parte de nuestro canal y hablar justamente de este tema que tú estás estudiando, es acerca del liderazgo en lo femenino. Cuéntanos, ¿qué significa esto? Yo decidí hace tiempo no hablar de liderazgo femenino, sino que liderar desde lo femenino, un poco queriendo traer al lenguaje de que no hay un solo estilo de liderazgo femenino. Es distinto para cada persona y en particular para cada mujer, porque aunque lo femenino no es exclusivo de las mujeres, la investigación que yo hice es acerca del liderazgo femenino en las mujeres. Y partí con una pregunta en blanco. Fue una pregunta que me apareció a partir de una experiencia laboral, a partir de un taller para mujeres. Me surgió la pregunta acerca del liderazgo femenino, si existía, de qué se trataba y cuál es el valor que traía a las organizaciones. Y bueno, la investigación la hice en base a entrevistas. Entrevisté a más de 40 mujeres en posiciones de liderazgo y también en los talleres de liderazgo que yo dicto, que hayan pasado entre el programa Liderar desde lo femenino y Mujer y Desafíos Globales, que tiene que ver con el aporte de lo femenino a la sostenibilidad. Son más de 600 mujeres que han participado, que también ha sido un espacio de observación bien interesante. Y he encontrado que sí, que efectivamente sí existen características que son recurrentes, que las mujeres reconocen como sus habilidades de liderazgo y que no están descritas en la literatura tradicional. Bueno, también ha cambiado bastante en los últimos años, pero tiene que ver sobre todo con la manera de relacionarse de las mujeres en todos sus espacios y en su espacio de liderazgo también, de una manera cercana. Ahora tú mencionas como cuando hablas desde lo femenino, entonces se entiende como que los hombres también pudieran tener este liderazgo. ¿O es algo, sí, o no es algo característico solo de las mujeres? Mira, yo no lo he investigado con la dedicación que investigué lo femenino en las mujeres, pero yo tengo la impresión que sí. De hecho, yo conozco hombres que podría decir que lideran desde lo femenino. También yo digo que liderar desde lo femenino podría llamarse liderar desde lo genuino, cuando permito conectarme con mis propias habilidades de liderazgo, que pueden ser distintas a las que están descritas en la literatura o las que están descritas en mi perfil de cargo. Y entonces no es exclusivo de las mujeres. Creo que
Para las mujeres hay una dificultad en la cultura, y en particular en la cultura de las organizaciones, ni hablar en la academia, que son estructuras bastante, no masculinas, sino que patriarcales, y eso les dificulta entonces a las mujeres reconocer sus habilidades femeninas como habilidades de liderazgo, y a los hombres les dificulta mucho más porque no siempre son bien recibidas, no siempre son reconocidas, ¿no? Mm. Ahora, en este liderazgo desde lo femenino, ¿cuáles son sus características? Tienen hartas manifestaciones y a mí me costó bastante poder como categorizarlas, porque esta cosa que nos han enseñado el pensamiento analítico de estructurar de una manera, Mm. eh, tiene que ver con, en el centro, con la manera de relacionarnos, con el genuino interés por los otros, por el pensamiento sistémico, por lo tanto, la capacidad de poder entender las implicancias que tienen nuestras acciones en nuestro entorno, a futuro, en otros ecosistemas. Eh, y esto se va desencadenando, va trayendo varias características del estilo de liderar desde lo femenino. Por ejemplo, un liderazgo que es más horizontal, que se atreve a decir, no sé, que no tiene problemas más bien de decir, eso no lo sé, ¿cómo lo hacemos? Pedir ayuda, conversar, preocuparse de que cada persona tenga la oportunidad de poner su talento a distribución del equipo, cuidar a las personas, entender que los seres humanos tenemos distintas dimensiones, que tenemos una dimensión que tiene que ver con nuestra familia o con nuestros otros intereses. La empatía, la ética, la intuición. Y entonces no es como algo así, ¡ay, que el mundo ideal! Eso trae valor a la organización también, porque cuando tú tienes un equipo que está, que genera confianza, que las personas se sienten seguras, acogidas, se atreven a decir cuando algo está mal, oye, aquí hay un error. No es como, uy, perdón, o mejor no digo nada. No, Hay que oye, taparlo, mejor escondamos, claro. metámoslo debajo de la alfombra, como... Se atreven a decir, oye, nos equivocamos. Se atreven a decir, no sé hacer eso. Se atreven a hacer las cosas de una manera distinta, si probamos esto u otro. Entonces, la confianza trae innovación, trae flexibilidad, trae rapidez de respuesta, trae bienestar, por lo tanto, menos estrés, menos licencias. Eh, Hay más seguridad también, porque me importan los otros, entonces nos cuidamos entre todos. Y nos cuidamos que no tiene que ver así con, "Ay, ¿cómo se sienten?". No, oye, no podéis operar esa máquina sin tu equipo de protección porque es peligroso. Me atrevo a decírselo al otro, no es como, ¿para qué me meto? Problema de él, ¿no? No, me meto porque me importa y porque sé que el otro va a recibir bien lo que le estoy diciendo. Entonces, todo eso va ocurriendo en las organizaciones. Todo este liderazgo lo has estudiado principalmente en organizaciones, o sea, organizaciones pensando en empresas. Sí, ha sido el principal espacio de investigación, porque yo hago consultoría a empresas, pero también en mis programas han participado académicas y yo también entrevisté a académicas y tiene bastante semejanza a lo que ocurre, ¿no? Como a mí me ha parecido fascinante esta característica transformadora de las mujeres que se conectan con lo femenino, cómo los espacios en los que participan traen una mirada que es novedosa, traen una pregunta que es nueva, traen una metodología que no existía, eh, entendimientos, porque claro, cada uno mira desde su experiencia, desde su ser. Entonces, si mi experiencia es ser mujer, tengo una mirada que va a ser distinta que la del hombre. No es que sea mejor, pero se complementa, amplía. A mí en la investigación me sorprendió particularmente en arqueología y cómo las interpretaciones eran masculinas, entonces todo tenía que ver con lo bélico, con la dominación, con la guerra, y en la medida que se empezaron a incorporar mujeres y relacionaron, por ejemplo, con las leyendas.
Entonces tomaron las culturas de los lugares y las incorporaron en la investigación, se basaron en las leyendas, no como un documento histórico, pero algo que me permite entender cuál era la cultura que operaba en este lugar y entonces cómo puedo interpretar el dibujo. Ah, mira, ¿verdad? Aquí se parece a lo que dice la leyenda, que hay un reconocimiento a la fertilidad, por ejemplo. Como una comprensión histórica, Absolutamente. ¿cierto? Como que no es solo, porque me da la impresión de que, claro, es como una comprensión desde una historia y no solo con lo que hay que hacer, con el objetivo, como resolver lo inmediato. Eso ha sido súper interesante y en ciencia en particular, este constructo de la ciencia como el espacio de la objetividad, ¿no? Y de la verdad. Y las mujeres han venido a entender, a poner sobre la ciencia y a incorporar a la ciencia la subjetividad que trae el observador. O sea, si miramos la historia de la ciencia, y ustedes, bueno, me da miedo aquí porque ustedes saben de esto mucho más que yo, ¿no? Pero si miramos la historia de la ciencia, podemos ver que no está desconectada del momento histórico y de la cultura en la que fue desarrollada. O sea, los científicos también son seres histórico-culturales que están influenciados por el momento que les toca vivir. Exacto. Claro, o sea, y la época en que se realizan las interpretaciones es clave para cómo entendemos el fenómeno de estudio. O sea, la cantidad de argumentos científicos que existieron a finales del 1800 y a principios de 1900, porque las mujeres no podían participar en política, en ciencia, no podían estudiar, tenían que quedarse en la casa porque científicamente no eran capaces de hacer otra cosa. Hay mucho. Mm, Y quienes vinieron a romper esas creencias fueron las mujeres que se incorporaron a la ciencia y dieron argumentos científicos que mostraban que eso estaba equivocado, que no era válido. mm. Tatiana, tú eres ingeniera civil y Así tienes es. un magíster en biología cultural. Sí. ¿Cómo estas dos áreas que uno pudiera verla de repente como separadas se unen en esta visión que tú estás desarrollando? Mm. Bueno, primero, mi experiencia de haber estudiado en la Escuela de Ingeniería y de luego trabajar como ingeniera en espacios masculinizados, ¿no? Mm, Y hasta hoy día mis clientes son mayoritariamente hombres y son muchos de ellos son ingenieros también. Entonces, no es un mundo que yo haya abandonado completamente. A mí me interesan muchísimo los procesos de negocio y los procesos operacionales y cómo entonces incorporamos a las personas y sus talentos y los procesos de negocio, cómo eso los unimos. Y eso yo creo que cuando decidí retirarme del mundo de la ingeniería dura, busqué un espacio que no tuviera que abandonar lo que había aprendido. Por eso me decidí a dedicarme al desarrollo organizacional, a la consultoría en desarrollo organizacional, y ir a estudiar con Humberto Maturana, que trajo esta mirada tan integral del ser humano como un ser biológico-cultural. mm. El Porque mismo, sí, el mismo Maturana está esta discusión, es científico, es filósofo, es sociólogo, porque ha claro, influenciado tantas especialidades del ser humano, ¿no? exacto. Sí, porque cuando yo pienso en liderazgo, ¿cierto? Como que hay dos polos. Uno, como que las mujeres no pudieran, o sea, si la mujer para ser líder tiene que dejar de ser mano blanda, ¿cierto? Como que tiene que ser más dura, más rigurosa y como más agresiva, ¿cierto? Como que el liderazgo estuviera asociado como a esta agresividad. Y lo que tú planteas es muy lejano a eso, o sea, es liderar, ¿cierto? Desde la horizontalidad, desde la empatía, desde el ver al otro. En- creo que Absolutamente, Rocío, y mm, no es una utopía, es lo que yo encontré cuando fui a preguntarle a las mujeres y lo que veo en los talleres que hago. Hay un ejemplo súper interesante que me pasó en una empresa con la que yo estaba trabajando haciendo un programa de liderazgo para mujeres, una empresa del área de operaciones.
Y entonces fue el estallido social y las mujeres que estaban participando del taller llegaron bastante incómodas por la manera en que se estaba tratando a los trabajadores, sentían que no los estaban cuidando, ellas no estaban tranquilas con la manera en que lo estaban haciendo. Y ahí se encontraron que no era la única que estaba pensando esto, no era la única que pensaba que se podía hacer de otra manera, cumplir con las metas productivas, pero también cuidar a las personas. Conversaron entre ellas, intercambiaron ideas, se empoderaron y llegaron al próximo taller, que fue 2 semanas después, a contar cómo lo habían hecho de una manera distinta, cómo se habían organizado, cómo habían preguntado a las personas cómo lo podían hacer, cómo habían co-creado con sus equipos la solución para cumplir con la productividad, para cuidar a los trabajadores y para que a la vez los trabajadores sintieran que estaban cuidando a su familia. Entonces, las mujeres lo hacen, las mujeres conectadas con lo femenino lo hacen, no es un mundo utópico, ¿no? Como, o sea, en la actualidad esto se hace, no es como mina algún día, como... No, en la actualidad esta es una forma de liderar que está en las empresas. Así es, que está en las empresas y que ha estado en la historia y que existen culturas que se organizan, culturas matrísticas que se organizan desde lo femenino, donde no hay jerarquía entre hombres y mujeres y donde los líderes, las líderes, ¿no? No entienden su posición como una posición de privilegio, sino que lo entienden como una responsabilidad con su comunidad. Y eso es bien característico de las mujeres líderes. ¿Qué es lo que motiva a una mujer a tomar un espacio de mayor responsabilidad con todo lo que eso significa para todos los otros intereses que tiene en la vida? Porque las mujeres no solo tenemos la preocupación de los niños, a las mujeres nos interesan un montón de cosas y no estamos dispuestas a sacrificarlas muchas veces por la pega. Entonces, ¿cuándo están dispuestas? Cuando ven que si ellas están en esa posición van a poder impactar positivamente a la comunidad en la que participan. Y se dan cuenta que al mismo tiempo pueden ir haciendo estos cambios para que sea compatible lo laboral con lo personal. Entonces, muchas mujeres generan espacios para los niños en las organizaciones. Muchas organizaciones donde hay mujeres líderes, algunas desde que hay un espacio físico donde pueden venir los niños en cualquier momento, o que hay un momento del año donde vienen los niños a visitar la empresa, o donde está facilitado que alguien puede traer a su hijo por unas horas porque necesita hacer un trámite o alguna cuestión. Es bien común que las mujeres líderes tengan resuelto eso. ¿Sabes qué? Me acordé que estuve leyendo acerca de la organización de conferencias con perspectiva de género. Ajá. Entonces, cuando se incluye, ¿cierto?, esta perspectiva, tú piensas que para que venga una expositora, tienes que también considerar en tu presupuesto, por ejemplo, los costos de los pasajes del cuidador o la cuidadora de sus hijos. Porque esa investigadora, lo más probable es que tenga que viajar acompañada con algún menor o alguna menor. Entonces tienes que pensar en la planificación, que no solo ella como individuo va a aportar a la conferencia, sino que tienes que verla a ella en su sistema y tener el financiamiento también, porque para que ella participe hay que poner también, Exactamente. hay que apoyarla en el fondo, no puede ser problema de ella. Me recordaste algo que me pasó a mí misma cuando yo trabajaba como ingeniera, como ejecutiva. Dos situaciones. Una vez, creo que lo pongo en el libro, me tocó viajar, a mí me tocaba viajar a Boston 2 veces al año a reuniones internacionales. Y yo estaba amamantando a mi segundo hijo. Tenía 10 meses y nosotros, mi marido y yo, queríamos que él siguiera tomando leche materna hasta el año. Entonces, mi marido se tomó vacaciones y viajamos los 4 porque estaba mi hija mayor que tenía 2 años, mi hijito que tenía 10 meses. Viajamos los 4 y él se quedaba durante el día con los niños y yo estaba todo el día en reuniones y pudimos entonces mantener la lactancia. Claro, ahí mi empresa no participó, ¿no? No se hizo parte de esto. Pero en otra instancia que me tocó ir por una semana a un taller para ejecutivos en Buenos Aires, yo fui con la señora que cuidaba a mi hija que tenía 1 añito y con ella. Y ahí la empresa hizo lo que tú dices. Se hizo cargo no de los pasajes, pero sí del alojamiento y la comida de ellos. Entonces,
Y hay hombres que también, yo conozco hombres que les ha tocado criar solo a sus hijos y para ellos es tremendamente complicado, ¿no? Porque también hay un sesgo de género ahí. Mm, ¿Ah? Un sesgo de género que nos pone la carga a nosotras, pero un sesgo de género que no le da mucha oportunidad a los hombres de hacerse cargo de sus hijos. Entonces, la equidad sí, de género nos trae esa oportunidad a todos. mm, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de yo cuando era estudiante de doctorado, no tenía empresa para, por ejemplo, colocar a mi hija en un jardín. Mm. Y mi esposo sí trabajaba en una empresa, entonces él tenía la prioridad, pero como era hombre, no era prioritario, tuvo que ponerse en la cola, porque porque los sesgos son para los 2 lados, Para o sea, todos. también no podemos decir que los hombres no lo tienen, también también vivencian esto. Entonces, desde esta perspectiva que tú mencionas, no es como poner hombre contra mujer, o sea, es más bien verlos a todos los integrantes de la organización, que también se logra desde la horizontalidad. Y en esto de no poner hombres contra mujeres, algo que a mí me pasó, que fue importante para mí y creo que es muy importante, es entender esta situación de inequidad de género que vivimos como un proceso histórico-cultural. Mm, Entonces, no acusar a alguien de machista, porque si me empiezo a observar a mí misma, yo también soy parte de esta cultura que tiene definida una manera de organizarse, que quizás de alguna manera nos sirvió para llegar hasta acá, no estoy tan segura, quizás tendríamos menos problemas si las mujeres hubiésemos participado desde antes, creo en eso en realidad. Pero las mujeres no pudimos estudiar hasta mediados de 1800. Entonces, las pocas mujeres que participaron antes eran mujeres que tenían la fortuna que su familia les había dado la oportunidad de estudiar en su casa, les contrataron tutores o participaban de espacios muy enriquecedores y podían ahí entonces estar en los espacios de generación de conocimiento, pero la mayoría de las mujeres no tuvimos esa oportunidad porque no teníamos acceso a la educación. mm, Entonces, eso es tan obvio, está ahí todo el rato, pero cuando uno se detiene a mm, darle el peso que tiene en la manera que hemos construido sociedad, a mí me pasó que el machismo empezó a tener relevancia y le di como mucha importancia a esta cultura patriarcal que hemos construido todos. mm. Ahora tú en tu libro, em, que por favor, léanlo, es una súper recomendación, ¿cierto? Liderar desde lo femenino. En tu libro tú mencionas las estructuras de poder y que la única manera de cambiar definitivamente el sistema es transformar las capas más profundas, cambiar nuestra mentalidad. Y ahí quisiera preguntarte, ¿qué mentalidad es la que se requiere para liderar desde lo femenino? Yo creo que es fundamental, como en las propias personas, conectarse con lo que es importante y genuino para cada uno. Mm, Mm, Yo creo profundamente en lo que Maturana llama la naturaleza amorosa de los seres humanos. O sea, lo que nos permitió desarrollarnos como especie fue el cuidado mutuo de unos a otros. Eso está en los fundamentos de lo humano. Entonces yo creo en nuestra naturaleza amorosa. Si nos conectamos con lo que es realmente importante para cada uno de nosotros, va a aparecer esto que llamamos femenino, que en realidad es simplemente humano. Yo descubrí a la Carol Gilligan en mi investigación, que es una eh, psicóloga y filósofa estadounidense que habla de la ética del cuidado. Y ella dice, lo femenino y lo masculino son constructos del patriarcado. En realidad lo que existe es lo humano. Porque además lo masculino no es lo mismo que lo machista o lo patriarcal. Lo masculino es tan noble como lo femenino. Lo que pasa es que está confundido con lo patriarcal. mm. Mira qué Entonces, interesante. las estructuras de poder, primero, detenerse a reconocerlas. ¿Ves que o sea, esto que tú cuentas, que tu marido no podía tener acceso a la sala cuna?
la Ah, rigidez en los horarios. Por ejemplo, organizaciones que realmente están comprometidas con la equidad de género se ocupan de que en las tomas de decisiones la mesa esté compartida por hombres y por mujeres. ¿Qué pasa? Que hoy día, por cargo, eso no se va a cumplir. Por cargo va a haber mayoría de hombres. Entonces, esas organizaciones invitan a otras personas para tener diversidad. No importa que por cargo no les corresponda estar en esa mesa. Y eso va permitiendo avanzar más rápido, tener una diversidad de mirada y por lo tanto, sé la complejidad que estamos viviendo hoy día, eh, si seguimos conversando con los mismos no vamos a avanzar. mm. Como que requiere todo esto que ha pasado, la pandemia, de la crisis social en Chile y en el mundo que uno ve, crisis climática, como que nos obliga a que tenemos que hacerlo distinto. Nos obliga, Lo- es interesante también lo que les está pasando a las organizaciones eh, más conservadoras que no se van adaptando. Les va pasando que por un lado están presionados por los inversionistas, que cada vez más en los grupos financieros de financiamiento hay más mujeres y más millennials que tienen una mirada sostenible. Entonces exigen sostenibilidad a las empresas donde van a invertir. Y por otro lado también están los consumidores que también están buscando cada vez más. Entonces el espacio a las empresas se les va acotando y si no se transforman como los dinosaurios, ¿no? Exacto, como la evolución va a venir, sí, como se van a extinguir efectivamente. Sí. Em, Tatiana, em, tú mencionaste algunos beneficios, ¿cierto? Y unos asociados como con salud, implementar un liderazgo basado, ¿cierto?, en los femeninos, o más bien un liderazgo femenino. ¿Qué otros beneficios has visto tú para la organización y para la sociedad al tener este tipo de liderazgo? Bueno, imagínate, tener un líder que lo que está pensando es impactar positivamente a sus comunidades, no estar pensando, sino que sino que eso es lo que la motiva, ya cambia toda la estructura. Por ejemplo, me voy a meter un poco a la pata de los caballos porque en este momento decir cualquier cosa relacionada con política es súper peligrosa y te pueden colgar así que tú eres de un bando, pero esto a mí me pareció interesante y valioso. El ministro de Energía dijo en la COP26 que se, se acaban las centrales a carbón como fuente de energía en Chile, que hemos vivido en el engaño de que esa es la fuente energética más económica, pero que en realidad es la más cara si miramos las futuras generaciones. Entonces, ese concepto de entender la economía es algo que tú puedes leer en las mujeres economistas, desde la primera mujer que supo de economía, que no era economista porque no le estaba permitido estudiar, hasta las 2 premios Nobel que tenemos en economía. O sea, entender la economía no como maximización de utilidades, no como precio, oferta-demanda, sino que incorporar una mirada sistémica, eso ocurre. Ocurre lo que te decía antes, como hay un genuino interés por el otro y el cuidado, no es que bajo la producción dejo de cuidar el negocio porque estoy cuidando a las personas, no. Diseñamos, encontramos una nueva manera de hacerlo que es compatible con el cuidado de las personas, de sus familias, del medio ambiente, de las comunidades y del negocio. Empezar a entender el mundo de manera sistémica, lo que nos proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Oye, son estos 17 objetivos que hay que ir atendiendo sistémicamente. ¿Qué hacen las empresas todavía patriarcales? Dicen, yo puedo impactar en el 3, en el 8 y en el 12. No, es que así no funciona, es que hay que estar mirando sistémicamente. Otro beneficio, la ética. Una de las mujeres que entrevisté me dijo, no voy a hacer nada de lo que me avergüence delante de mis hijos. ¡Listo! O sea,
todos operáramos de esa manera. Mm. Entonces, los beneficios hay muchas mujeres que dicen, nosotras no somos un caso de negocio. De acuerdo, no somos un caso de negocio, pero las personas que están tomando las decisiones hoy día todavía nos miran como caso de negocio, entonces facilitémosle la vida y démosle información, mostrémosles todos los estudios que muestran cómo la incorporación de mujeres trae beneficios financieros, trae beneficios de seguridad, de sostenibilidad, de innovación. El ámbito que me pregunten, hay información disponible, confiable del Fondo Monetario Internacional, de universidades prestigiosas que muestran los beneficios de incorporar mujeres. Mm. Ahorita tenéis desde ahí, porque la pregunta es, claro, ¿cómo podemos ocupar cargos de liderazgo? Y en la actualidad hay un furor por que la gente, por las mujeres principalmente, postulen a carreras STEM, ¿cierto? Como que mujeres STEM, mujeres STEM. ¿Tú qué piensas? ¿Es este el camino para que lleguemos a cargos de liderazgo? ¿Qué otras opciones ves tú? Ay, ahí me pones en una pregunta que voy a abrir polémica en este curso de Científicamente Mujeres, porque yo tengo sentimientos bien encontrados con eso. Creo que esta valoración de las carreras STEM es parte del patriarcado también, ¿no? Donde una persona del área matemática, por simplificarlo, tiene más valor que del área humanista. Y yo no estoy de acuerdo que un científico valga más que un filósofo, lo siento. O sea, creo que eso es un desafío de transformación profunda y ahí la Organización Internacional del Trabajo tiene una propuesta bien interesante, que es poner los sueldos de acuerdo al valor que aportan a la sociedad. Entonces ya hay organismos pensando en esto y hay maneras de hacerlo. Después me pasa también con las carreras, con esto de la motivación de las carreras STEM y la manera que se hace, que creo que hay algo un poquito, ¿cómo se dice esto? Condescendiente, ¿no? Se me olvidó la palabra, pero primero que estamos preparando a las niñas y a las mujeres. Las niñas y las mujeres estamos perfectos, no tenemos ningún problema. Preparen a los profesores, a los académicos, ellos son los que están generando la dificultad. Yo estudié en un liceo de niñas, yo estudié en el Carmela, Carvajal de Prat. Nunca nos dijeron, ustedes son las mejores, como les dicen a los institutanos, ¿no? Y sí, me atrevo a comparar el Carmela con el Instituto Nacional, ¿por qué no hacerlo? Tiene menos trayectoria, pero que tenga menos trayectoria es una cuestión cultural, no una cuestión de capacidades. Nunca nos dijeron, ustedes son las mejores. Pero todos los profesores que estaban ahí nos trataban, confiaban en que nosotras íbamos a ir a la universidad. Eso estaba dado. Las familias que se ocuparon de que nosotras llegáramos a ese liceo confiaban en que nosotras debíamos ir a la universidad. ¿Y qué pasaba? Nosotras fuimos a la universidad. Entonces, yo no viví lo que vivieron otras mujeres que ya con su puntaje, el consejero del colegio les decía, no, usted no puede estudiar ingeniería, estudie medicina. ¿No? Yo, es verdad, no viví eso. Entonces, no me creo mucho esto, el cuento de que a las mujeres les da miedo la matemática. Yeah. Siento que las personas que estamos en estas áreas no hemos sabido comunicar el beneficio social, cómo desde estas carreras también podemos impactar positivamente a nuestras sociedades, a nuestras comunidades. ¿Cómo la ingeniería no va a tener que ver con el bienestar del ser humano? El problema es que a los ingenieros también se les olvida. Pero si trajéramos eso, ¿por qué sí estudian medicina las mujeres? La medicina no es más fácil que la ingeniería. Los horarios de los médicos no son más fáciles que los horarios de los científicos o de los ingenieros. Es porque está más visible, creo yo. Uy, me la juego aquí. Está sí, más dale. cómo eso impacta positivamente a la sociedad. Entonces, las niñas y las mujeres estamos listas, creemos en nosotras mismas. Lo que pasa es que queremos tener una profesión que haga sentido. Entonces,
hablemosles del sentido que tiene ser ingeniera, ser científica, ser matemática. Claro, si nos centramos en que en solo números, O por lo ahí menos sí. hagamos ambas cosas, ¿no? Porque Mm, ya, entiendo que hay espacios donde todavía los profesores y las familias tienen sesgos que afectan a las niñas. Pero de lo que yo he escuchado, de lo que yo he visto, de lo que yo viví, creo que igual de importante es cómo se percibe a sí misma una niña o una mujer en un espacio A o en un espacio B. mm. Qué interesante lo que dices. Y mira, para que vayamos cerrando, porque yo sé que tú también tienes, tienes más actividades y te agradecemos el que estés aquí, tomando este último tema que tú señalas. Hoy hay muchas mujeres escuchándote, algunas que son madres y que quieren ayudar, ¿cierto?, a sus hijas o a sus hijos también, si también hombres tienen que estar en este debate, en este cambio de mirada. Hay algunas que no han decidido qué estudiar o madres y padres que están guiando a sus hijas. ¿Qué les recomendarías para comenzar a desarrollar habilidades de liderazgo tempranamente? Ay, yo creo, me pasan varias cosas con esto del liderazgo. Primero que yo creo que todos somos líderes todo el tiempo, estamos tomando decisiones que están impactándonos a nosotros y a los demás, y creo mucho en el liderazgo colectivo también, ¿no? Como un líder no es capaz de generar ningún cambio si no hay una comunidad, una colectividad que lo está acompañando y que cree en lo que este líder está recogiendo o está impulsando. Y creo que más bien es que esté recogiendo, ¿no? Un líder que tiene capacidad de escucha, empatía, poder leer los entornos, lo que está ocurriendo en el sistema y entonces ser un facilitador. Eh, Respecto a las habilidades tempranas de liderazgo, yo creo que conversar de todos los temas, cultivar la curiosidad en los niños, en las niñas y en las personas es fundamental. Creo que las personas que son más exitosas en el amplio sentido de la palabra, desde su propio bienestar, desde su felicidad y también en sus ámbitos profesional, son las personas no las más inteligentes, sino que las más cultas y las más empáticas. Creo que la cultura eh, es un espacio para las nuevas necesidades de liderazgo. Eh, no, no, y la cultura no es los libros, ¿no? Sino que la cultura de ir curioso a visitar distintos mundos, a preguntarme, a entender. Yo creo que eso es fundamental. Eh, Poner a las personas, a los niños, a las niñas, a tener experiencias diversas. Entonces, si viven en el barrio A, vayan a visitar el barrio B. Si es una familia que les gusta el deporte, vayan algún día al museo. Si es una familia que es muy religiosa, atrévanse a ir con sus niños a espacios laicos. Eh, eso yo creo que enriquece. Entonces, así como poner el foco en el liderazgo como algo estrecho, no. Yo creo que generar un terreno fértil para que emerja ahí un liderazgo. Como tener riqueza de experiencias. Y Mm. Oye, Tatiana, muy interesante. Te agradecemos, ¿cierto?, el que hayas conversado conmigo el día de hoy. Nuestra conversación va a quedar en nuestro canal de YouTube para que se siga replicando y la gente siga como eh, conociendo de este interesante tema. También va a estar en nuestro Instagram. Les recomiendo el libro de Tatiana Camp, Liderar desde lo femenino. Lo pueden encontrar en Busca Libre, ¿cierto? Busca Libre, ¿dónde está más? en Venta Libre, está en la mayoría de las cadenas de librerías, está en la Antártica, en Contrapunto, en Queleo, en Bros, y también está en Amazon. Rocío, quiero darte las gracias a ti, quiero contarles que cada entrevista para mí también es un espacio de reflexión cuando hay preguntas tan interesantes como las tuyas, a veces son preguntas que yo no me he planteado o que me ayudan a traer claridad a mí también, así que muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Así vamos construyendo estas conversaciones. Eso para mí ha sido como
muy gratificante, que es que yo salgo distinta, la persona con la que converso también, y la audiencia. Después nos empiezan a llegar un montón de correos, mensajes, ideas, así que es un espacio Eso es que como poco a parte de poco lo va que, creciendo. ¿verdad? Esta manera de entender la conversación, que es un lugar de donde sales transformado, si no, no hubo Claro. conversación. Y mira, si te das cuenta, tú estás en tu casa, yo también estoy aquí en mi living, no tenemos una pizarra, no tenemos un gran escenario, no, estamos desde la casa conversando, construyendo, y lo que se genera es más bien el conocimiento, no importa el lugar, es el poder tener estas instancias de compartir y cómo se construye desde muy poco. Necesitamos muy poco para poder generar el conocimiento. Así es. Queremos convivir, es la pregunta que hacía Maturana. Muchas gracias, Quere- Rocío. Nos vemos, muchas gracias, Tatiana, y que estén Chao a muy bien. todos. Gracias a quienes nos acompañaron. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.